Biografía de Sun Tzu. Biografía 1x1. 25 Pensamiento estratégico de Sun Tzu. Su legado a través de la historia. Pensamiento militar. El arte de la guerra de Sun Tzu fue una obra escrita hace más de 2500 años y es considerada uno de los clásicos militares más influyentes en la era contemporánea. El historiador y reconocido pensador militar británico, Basil Dillard, 1895-1970, al escribir el prólogo de la edición inglesa en 1963, destacó la vigencia de sus postulados y que la misma concentró las sabidurías esenciales de la guerra colocándola en un escalón por encima de las teorías de Karl von Clausewitz, 1780-1831. El mariscal de campo británico, Bernard L. Montgomery, dijo durante su visita a China, a principios de los años 60, que se debería implantar un curso obligatorio de la obra de Sun Tzu en todas las academias militares del mundo. En su libro La Gran Estrategia, publicado en 1973, el experto en defensa John Collins dijo: "La primera gran mente que modeló el pensamiento estratégico fue Sun Tzu. Sus 13 pequeños ensayos están clasificados entre los mejores de todos los tiempos, incluyendo la obra de Clausewitz, quien escribió su libro 22 siglos más tarde". En 2015, El arte por T.C. Gabriel Alejandro Esbrí. Palabras clave. Pensamiento estratégico Sun Tzu. Guerra E26. Pensamiento militar de la guerra se convirtió en lectura obligatoria para miembros del Congreso y generales del US Army. Su primera difusión fuera del imperio fue durante el siglo VI d.C., cuando estudiantes nipones que visitaron China volvieron a Japón con un ejemplar de la obra. Posteriormente, se diseminó por Corea, Vietnam y otros países de la región. Su ingreso a Europa se dio en el siglo XVII, después de que un misionero francés llevó una copia del libro para que sea traducida y publicada en París, en 1772. La edición rusa apareció en 1860, la versión en inglés en 1905 y en la actualidad ha sido traducida en más de 20 idiomas. Sun Tzu y su pensamiento estratégico. En un sentido estricto, en la época de Sun Tzu no existía distinción entre las acciones estratégicas, operacionales y tácticas. Por lo tanto, no se evidenciaban lo que hoy conocemos como niveles de la guerra, niveles de la conducción, o conceptos como campaña, batalla y combate. Pero indudablemente las teorías plasmadas en el arte de la guerra tienen aún hoy aplicación práctica en todo el espectro del conflicto, presentados como axiomas que han perdurado en el tiempo. Su nivel de abstracción permite que estas teorías o pensamientos sean aplicados en todos aquellos ámbitos en donde existe confrontación de intereses, negocios, deporte, política, diplomacia, etc. El pensamiento estratégico de Sun Tzu se deduce de la compilación de teorías visualizadas a lo largo de su obra y que se resumen en dos principios bien definidos. Ganar la guerra con anticipación y victoria completa. Principio de ganar la guerra con anticipación. En este axioma Sun Tzu visualiza, entre otras cosas, la vinculación de la guerra con la política, aduciendo la necesidad para que una nación esté preparada para la batalla aún en tiempos de paz. Es por ello que en el primer capítulo dice: "La guerra es un asunto vital del Estado, decide la muerte o la vida y por lo tanto no se permite no examinarla". El punto de partida de la lógica del pensamiento de Sun Tzu es pues la preparación para la guerra 1, donde intervienen todos los sectores de gobierno, economía, diplomacia, industria, defensa, etc., para crear las condiciones previas y necesarias frente a la posibilidad de involucrarse en un conflicto armado. Para Sun Tzu, un Estado puede ganar la guerra con anticipación si cumple con las siguientes condiciones. 1. Política honrada y sensata. 2. Estado rico, ejército fuerte. 3. Conocer al enemigo y a sí mismo. 4. Diseño preliminar de la guerra. Política honrada y sensata sostiene que las políticas de gobierno podrán decidir por la victoria o el fracaso según cómo sean implementadas. En aquella época, la base de la economía era la agricultura, y los campesinos en tiempos de paz serían los futuros soldados para la guerra. Es por ello que preconizaba por aquellas medidas de gobierno que buscaban una mejor perspectiva de vida ante los vasallos del rey, con la finalidad de lograr la adhesión del pueblo y obtener su apoyo para evitar que toda contienda bélica se tornara impopular. Analizando la situación del Imperio ruso antes de la Primera Guerra Mundial, el historiador Paul Kennedy sostiene: debido en parte a las tradiciones de una severa autocracia, al terrible e injusto sistema de clases y a los bajos niveles de educación y sueldos, Rusia carecía de aquellos ministros competentes que hacían que funcionasen los sistemas administrativos.
Por otro lado, su matriz productiva se apoyaba mayoritariamente en la explotación agrícola, un 80% de la población era campesina, y lejos estaba de las grandes potencias como Alemania y Gran Bretaña, que tuviera cada batalla es ganada antes de ser librada. Sancho C.V. Gabriel Alejandro es teniente coronel del ejército argentino. Magíster en Ciencias de la Guerra y oficial de Estado Mayor de la Escuela de Comando y Estado Mayor de Ejército Popular de Liberación de China. Es licenciado en Relaciones Internacionales y licenciado en Estrategia y Organización. 27 Gabriel Alejandro Esmeri. Pensamiento estratégico de Sun Tzu. Su legado a través de la historia ron un auge económico orientado al desarrollo industrial. La élite rusa se preocupaba solo por su riqueza y vivía de manera permanente atemorizada por la agitación de los campesinos, que se manifestaban muy descontentos por la presión impositiva y la falta de políticas para generar un bienestar en toda la sociedad y no para unos pocos. La impopularidad de la guerra sumado a la ineficiencia de los mandos rusos, terminaría por alimentar la revolución social que acabaría con el régimen del zar Nicolás y la capitulación frente a sus oponentes. En noviembre de 1917, los 6 millones de soldados rusos, que todavía se encontraban desplegados en el frente oriental, no se opusieron a la toma del gobierno por parte de los bolcheviques e incluso sirvieron a la propaganda comunista durante la desmovilización. Estado rico, ejército fuerte. En esta condición se afirma que para ganar la guerra antes 3 no es suficiente con que un reino disponga de buenas políticas de gobierno, sino que para obtener la victoria completa se necesita tener una economía sólida y productiva para organizar y adiestrar un ejército capaz de derrotar a cualquier enemigo. Un estado cuya economía es endeble, tendrá un ejército pobre y estará condenado a pagar tributos como vasallo de otros reinos. En el capítulo Poder Militar, Sun Tzu plantea el precepto hacerse invencible primero, significa que un gobernante debe formar un ejército fuerte con un poder de disuasión creíble y que esté preparado para luchar por la victoria. A partir de 1868, con la restauración de la dinastía Meiji, el imperio de Japón comenzó un proceso de modernización y occidentalización para evitar ser dominados y colonizados por los países europeos. La industrialización jugaría un papel muy importante en el área de la defensa, y el legado de Sun Tzu puede verse en el establecimiento de una política denominada Fukoken Kyōei, país rico con ejército fuerte. Tal cual lo afirmó el historiador, Paul Kennedy. Para los japoneses, el poder económico y el poder militar naval iban a la par. En el plazo de 2 décadas, Japón se convirtió en una gran potencia mundial por debajo de Gran Bretaña, Francia, Rusia, Estados Unidos, Austria-Hungría, Alemania e Italia. Conocer al enemigo y asimismo. Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no temas el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces al enemigo, por cada batalla ganada perderás otra. Si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. Quizás este sea uno de los axiomas más conocidos de Sun Tzu, donde sostiene que solo a través de la comparación de ambas partes podemos determinar las fortalezas y debilidades propias del enemigo para luego diseñar la estrategia y, posteriormente, hacer los reajustes necesarios en el curso de la guerra para obtener la victoria. En tiempos de la antigua China, la forma habitual de obtener información sobre el oponente era mediante los espías, razón por la cual encontramos un capítulo completo llamado Empleo de los espías, donde se fundamenta la importancia de la inteligencia para la guerra. El espionaje, inteligencia, es la base para decidir por la guerra o por la paz y el fundamento para el empleo de las tropas en los combates. Según la visión de Sun Tzu, un gobernante o un comandante que no sabe usar espías constituye una señal de desprecio por el interés nacional y las vidas de las tropas de su ejército. Diseño preliminar de la guerra. El que planifica la victoria en el templo, cuartel general, incluso antes de la batalla, es el que tiene más factores estratégicos de su parte. Sun Tzu hace referencia a la necesidad de hacer planes a partir de cálculos, apreciación de situación. Los gobernantes o guerreros vencen primero en el planeamiento y luego van a la guerra. La previsión cobra relevancia en aquellas acciones que preceden el conflicto armado como el planeamiento, el adiestramiento, la organización, la preparación territorial, etc. En los prolegómenos de la Primera Guerra Mundial, entre 1910 y 1912, las FF.A. alemanas habían desarrollado ciertas capacidades que las colocaban en clara ventaja. Por eso el pensamiento estratégico de Sun Tzu se deduce de la compilación de teorías visualizadas a lo largo de su obra y que se resumen en 2 principios bien definidos. Ganar la guerra con anticipación y victoria completa. 1.
Casi un siglo después del arte de la guerra de Sun Tzu, el escritor romano Flavio Vegesio acuñaría la famosa frase si vis pacem, para bellum si quieres paz, prepárate para la guerra. 2. En su mayoría, el ejército zarista carecía de suboficiales capacitados y los soldados mayoritariamente eran campesinos analfabetos, mal instruidos, equipados y conducidos. 3. Traducción literal del idioma chino al español que significa ganar la guerra con anticipación. 28 naciones como Rusia y Francia. El ejército prusiano podía equipar y movilizar a millones de reservistas mientras que sus adversarios tenían dificultades para el equipamiento de las reservas y su traslado al campo de batalla. Asimismo, Alemania desarrolló eficaces líneas de comunicación interior y planes más veloces de movilización. Respecto de la educación de los ciudadanos incorporados a las filas de los distintos ejércitos, se calcula que, en Italia, 330 de cada 1000 reclutas eran analfabetos, en el Imperio Austrohúngaro 220 de cada 1000, 68 cada 1000 en Francia y un asombroso 1 por 1000 en Alemania. Para 1914, el poder nacional del imperio de Kaiser Guillermo II había superado al de Italia, Rusia, Francia y se estima que habría alcanzado al de Gran Bretaña. Principio de la victoria completa. Obtener 100 victorias de 100 batallas no es lo mejor, sino que el mejor comandante será aquel que obtiene el triunfo sin pelear. En tal sentido, lo mejor es quebrantar la estrategia del oponente, en menor medida quebrantar su relación diplomática, lo peor es combatir, sus fuerzas militares, y lo pésimo conquistar su ciudad. 4 medidas para someter al contendiente. La primera es romper las estratagemas enemigas con las propias, la segunda es romper la coalición del enemigo con la manipulación diplomática y consolidar el alineamiento propio para someter al oponente mediante el aislamiento diplomático. Tercera, vencer al enemigo en la batalla campal y, la cuarta es lograr el triunfo mediante el asedio. Con las dos primeras se logra la victoria completa. Esta teoría propone un cerco estratégico u operacional para obligar al enemigo a dejar las armas y obtener la victoria a un costo mínimo. Respecto a este pensamiento, Sun Tzu deja bien claro que no se puede obtener la victoria completa si no se tiene la capacidad de combatir, es decir, que se debe tener un ejército fuerte. Durante el conflicto por las Islas Malvinas, luego del 2 de abril de 1982, Gran Bretaña procuró obtener la victoria completa y cercó a la Argentina en los foros internacionales para fortalecer su posición estratégica en el sistema de alianzas. Así fue que el Consejo de Seguridad de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, aprobó la resolución N-502 donde nombraba a la Argentina como nación agresora y le exigía retirar las tropas de las islas. Esa fue la primera derrota diplomática para Buenos Aires, donde por error de cálculo estratégico diplomático, los países que votaron a favor del veto de la resolución cedieron a las presiones diplomáticas británicas. Por otro lado, Reino Unido logró que los principales países occidentales proveedores de armas, emitieran una serie de embargos que impedían que Argentina obtuviese armamento para la guerra y, por otro lado, la colaboración en materia de inteligencia militar sobre las FF.A. de su adversario. Posteriormente, el alistamiento de una fuerza de tareas acompañado de una campaña informativa donde se advertía la posibilidad de bombardear objetivos estratégicos en el continente, sumado a los rumores de empleo de armas atómicas, buscaron quebrar la voluntad de lucha antes del inicio de los combates. Finalmente, luego de que los británicos obtuvieron la superioridad aérea y naval, se iniciaron los combates terrestres para cerrar el cerco sobre Puerto Argentino. Debemos considerar que las características de los conflictos de nuestra era confirman la vigencia del arte de la guerra como principios filosóficos, que van desde lo estratégico a lo táctico, abarcando también áreas de la conducción integral de la guerra como lo económico, la educación, lo político, lo diplomático, la industria, etc. Increíblemente, la obra de Sun Tzu es una alegoría escrita para evitar o afrontar la batalla con los mínimos costos y recursos, ya que los chinos odiaban la guerra, pero veían la necesidad de estar preparados, por ello su pensamiento filosófico central es ganar la guerra antes. Pensamiento militar. Bibliografía. Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército de la República Popular de China, Pensamientos Militares de China, 2018. Apuntes personales de la materia. Pensamientos Militares de China. Curso Comando y Estado Mayor de la Escuela de Guerra del Ejército Popular de Liberación de China. Paul Kennedy, Auge y Caída de las Grandes Potencias, Penguin Random House, Barcelona, 2017. Para obtener la victoria completa se necesita tener una economía sólida y productiva para organizar y adiestrar un ejército capaz de derrotar a cualquier enemigo.
Fin. Biografía generada por Biografías en Español.